también quiero invitar a el pastor Cory. Él es misionero en el Medio Oriente. Ha estado en lugares de esos que se llaman Kazajstán, todos esos lugares de allá en Turquía, compartiendo con musulmanes en iglesias, les llamamos iglesias subterráneas. Son iglesias que se tienen que esconder para poder tener reuniones, porque si es pública la fe, pues allá es sentencia de muerte. Y él es misionero en esas zonas, ha estado compartiendo por allá y recientemente regresó por un tiempo a su ciudad en Texas para ser el pastor de misiones de su iglesia. Entonces, cuando yo me enteré de esto, pues le pedí que nos compartiera aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces, Cory, yours. How are you? Good morning. Buenos dias. Buenos días, ¿cómo están? Well, thank you, Pastor Gama, for the privilege to share here with the church. It's good to be with you this morning. Gracias al Pastor Gama por el privilegio de poder estar aquí compartiéndoles. My name is Corey Dimmler, like he said, and I'm from San Antonio, Texas. Mi nombre es Coris I'm from San Antonio, Texas. San Antonio. y soy de San Antonio, Texas. But for the last 12 years, my family and I lived in the Middle East and North Africa. Por muchos años mi familia vivió en el Middle East Medio Oriente, and North Africa. en Norteamérica. Yeah. No, North Africa. No. En el norte de África. Yeah. So we were there to make disciples and to plant the church where the church is not. Y estábamos ahí para hacer discípulos y plantar iglesias donde no habían. There are 440 million Muslims in the Middle East that have never heard the gospel of Jesus Christ. Hay aproximadamente 400 millones de musulmanes que jamás han escuchado del Evangelio. And so we went to go and tell them about the love of Jesus. Así que nosotros fuimos a contarles sobre el amor de Dios. So I'm not an expert in disciple making, No soy un experto en haciendo discípulos, but I am familiar with it. pero estoy familiarizado con ello. And I'm so encouraged by this church and your focus on reaching others for him. Y estoy muy animado por esta iglesia y su propósito para hacer eso. One of the things that encourages me when I think about all of the unbelief in the world Una de las cosas que me animan de todo el mundo que no cree en Dios, is the message that God sent to John in the book of Revelation. es el mensaje que Dios envió a Juan en el libro de Apocalipsis. So the book of Revelation, you don't have to open there, it's okay, but the book of Revelation is a vision of the future. El libro de Apocalipsis, no tienes que abrir tu Biblia, pero es una visión del futuro. And it's a sure future. It's going to happen Y es un futuro seguro, es seguro que va a pasar, because God promised it. porque Dios lo prometió. And in Revelation 7, verses 9 and 10, Y en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, John sees this huge crowd of people Juan ve a esta multitud de personas from every tribe, every tongue, and every nation. de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, And they are gathered around the throne, y todos están juntos en el trono, worshiping God and the Lamb. alabando a Dios y al Cordero. So the people of the Middle East were in that crowd. Así que la gente de ese lugar estaban en esa multitud. The people from Syria and from Jordan La gente de Siria y de Jordania and también, from Saudi Arabia and Egypt, y de Arabia y de Egipto, they were there. ellos también estaban ahí. They will be there. Ellos estarán ahí. The reality of unbelief in the world will one day end. La realidad de todos los que no creen en este mundo algún día va a terminar. And I don't know if you've ever considered this, but you also are in the Bible. Y no sé si alguna vez has considerado esto, pero tú también estás en la Biblia. When John saw that vision, he saw your face in the crowd.
Cuando Juan vio esa visión, vio tu cara en esa multitud. The people of Cancun, Mexico, in the year 2025, they were there, La gente de Cancún, México, en el año 2025 estaban ahí, shoulder to shoulder with people from China, America, Brazil, hombro con gente de China, de Brasil, de América, worshiping Jesus because of his salvation. alabando a Dios por su salvación. You're there. Tú estás ahí. John saw you. Juan te vio. You're in the Bible. Tú estás en la Biblia. Jesus is after one church. He is bringing us together to be one global church. Jesús está detrás de una iglesia global que Él quiere que estemos todos juntos. And until that day, we have one mission. Y hasta ese día tenemos una misión. So today, that's what I want to talk to us about, the church and its mission. Así que hoy de eso te quiero hablar, de la iglesia y de su misión. So I think everybody in this room can agree that life is hard. Así que creo que todos en este lugar pueden estar de acuerdo en que la vida es complicada. Just a show of hands, who agrees life can be hard? Levanten la mano a los que están de acuerdo que la vida es complicada. Everybody in here. Todos Yeah. aquí. We live in a world that can be very disorienting and confusing. Vivimos en un mundo que puede ser muy desorientador y difícil. We are constantly pushed and pulled by many things. Estamos constantemente empujados y jalados por otras cosas. We are pulled away from Jesus by the temptation to sin. Somos alejados de Jesús por la tentación al pecado. And we are pushed away from Jesus by the competing worldviews and voices. Y nos empujan lejos de Dios por las voces que confunden. People do not agree on what is true and what matters. Las personas no están de acuerdo en lo que es importante y lo que es verdad. And it pushes us in many directions that are not Jesus's. Y nos empujan hacia muchas direcciones que no son Jesús. In America, we have one story that rules over them all. En América tenemos una historia que está arriba de todas. It's like the main story. Live for yourself. Vive por ti mismo. Live for yourself. Vive por ti mismo. Put yourself at the center, Ponte a ti mismo en el centro and then everything you do is to satisfy your own y desires. todo lo que tú hagas es para satisfacer tus propios deseos. Because this is what sin does. Sin turns us inward, so we focus on ourselves. Eso es lo que el pecado hace que nos volteemos hacia nosotros y nos enfoquemos en nosotros. Sin pulls us in the direction of focusing on me. El pecado nos jala hacia esa dirección de enfocarme en mí mismo, But we're also pushed. pero también somos empujados. The brokenness in our world can discourage us. El mundo que está roto nos puede desanimar. When you see the news, it can be really hard to understand. Cuando ves las noticias puede ser muy difícil de entender. What is going on? ¿Qué está pasando? Why is this happening? ¿Por qué esto está pasando? Does it even matter? ¿Importa? The reality of unbelief in the world, the fact that there are not many followers of Jesus, La realidad de que muchos en este mundo no conocen y no creen en Jesús pushes us away from him and his ways. nos empuja lejos de Él y de sus caminos. It makes it difficult to continue to follow him when nobody around you is following him. Lo hace más difícil el seguirlo cuando nadie más le sigue. And we can sometimes doubt and wonder, am I wrong? Y podemos muchas veces dudar y preguntarnos, ¿estoy mal? Is this the right way to live in following Jesus? ¿Esta es la manera correcta de vivir y seguir a Jesús? So in the world of all of these competing voices Así que en el mundo, con todas estas voces que compiten and all these different ways of life, y todas estas maneras diferentes de vivir, it can be difficult as a Christ follower puede ser muy difícil para un seguidor de Jesús to know who are we to be? el saber quiénes debemos de ser, Who are we? quiénes somos, And how are we to live in this world? cómo debemos de vivir en este mundo. So these are the two questions that I want to answer today by looking at God's word. Estas son las dos preguntas que quiero responder hoy
al mirar la palabra de Dios. Who are we and how are we to live? ¿Quiénes somos y cómo debemos de vivir? So I've taught through translation many times. He hablado con un traductor muchas veces And one of the things I know about translation y una de las cosas que sé acerca de esto is that it's slow, es que es lento, right? ¿verdad? It's kind of hard to stay focused Es muy difícil de quedarnos enfocados, because when you're listening to her, you're focused. porque cuando le estás escuchando a ella estás enfocado, But then I'm speaking and you don't understand, pero luego yo hablo y tú no entiendes and your attention's like a bird and it flies y away. tu atención es como un pajarito que vuela. I've been in your seat many times. He estado en tu lugar mucho tiempo, So I want to keep the message simple. así que quiero dejar este mensaje simple. 2 main points, 2 puntos principales. okay? That I was so encouraged listening to your worship this morning Yo estaba muy animado escuchando tu alabanza esta mañana and hearing your heartbeat as a church. y escuchando ese corazón latiendo como iglesia. And I feel very confident that the Lord wants to speak to you today. Y estoy confiado en que el Señor quiere hablarte hoy. The Holy Spirit is at work here. El Espíritu Santo está trabajando aquí. And my prayer has been that you would forget me, the red-headed gringo. Así que yo he orado para que te olvides de mí, el gringo pelirrojo. I don't want you to remember me a week from now, No quiero que me recuerdes de aquí en una semana, but I do want you to hear the voice of your Savior. pero sí quiero que escuches la voz de tu Salvador. He wants to speak to you. Él quiere hablarte. So let me pray, Así que déjame orar and then we're going to open up to the book of 1 Peter to find our answers. y luego vamos a abrir el libro de Primera de Pedro para buscar esas respuestas. Heavenly Father, we thank you. Padre Santo, te agradecemos. We thank you for your word. Te agradecemos por tu palabra, It teaches us about you, que nos enseña acerca de ti, the greatness of your love for us, el amor tan grande que nos tienes, that you sent your son Jesus to die for us, que mandaste a tu Hijo Jesús para morir por nosotros that you, Jesus, now reign on the throne, y que ahora tú reinas en el trono and you have poured out your Holy Spirit on us. y nos has derramado de tu Santo Espíritu. Lord, I pray that you would be here this morning in our midst. Oro para que tú estés aquí en el centro de nosotros. Lord, would you come and speak to us through your word? Señor, podrías venir y hablarnos por medio de tu palabra. Father, would you glorify Jesus Christ in our hearts? Padre, podrías glorificar a Jesucristo en nuestros corazones. Would you show us who we are as your people? Nos mostrarías quiénes somos como tu gente. Would you guide us in how we are to live? Nos guiarías en cómo debemos de vivir. I pray you would bless my brothers and sisters. Oro porque tú bendigas a mis hermanos y hermanas Fill them with a strong sense of your love y los llenes con un fuerte sentido de tu amor and courage to make it known to others. y los animes para que lo compartan a otros. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oro. Amen. Amén. So we're going to be in the book of 1 Peter, chapter 2, Así que vamos a estar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verses 4 through 10. de los versos 4 al 10. So would you read it for us in Spanish? And I'll trust my English-speaking brothers and sisters that you can follow along in English. Así que lo voy a leer en español y él confía en sus hermanos que lo van a leer en inglés. 1 Peter 2, 4 through 10. Primera de Pedro 2, del 4 al 10, dice: Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por eso tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Thank you. So this book was written by the Apostle Peter. Este libro fue escrito por el apóstol Pedro. He was one of the followers of Jesus. Él era uno de los seguidores de Jesús. And he has a bit of an interesting story. Y él tiene una historia interesante. He was not the perfect man. Él no era un hombre perfecto. And he's writing to a church that is suffering. Y está escribiéndole a una iglesia que está sufriendo. They were facing difficulty for following Jesus. Ellos estaban enfrentando dificultades al seguir a Jesús. And the whole book of 1 Peter is about how to suffer as a Christian. Y todo el primer libro de Pedro se trata de cómo sufrir como cristiano. But in this passage, he's talking about the church and who the church is. Pero en este pasaje está hablando de la iglesia y quiénes son la iglesia. And he's using all of this imagery, all these pictures from the Old Testament. Y está usando todo este contexto y partes del Antiguo Testamento. So, one of the things that was central to the worship of the Israelites was the temple. Y una de las cosas que era el centro de adoración para los israelitas era el templo. So, the temple and the priesthood, these were central things in Israel's worship of God. Así que el templo era una de las cosas más importantes para la adoración. The temple is where God chose to dwell with his people. El templo era donde él escogió habitar con su pueblo. To be close to his people, God chose to fill the temple with his presence. Para poder habitar con su pueblo, él decidió llenar ese templo de su presencia. And to be close to God, the people drew near to the temple. Y para poder estar cerca de Dios, la gente iba a ese templo. And what Peter is saying here is that the church is the new temple. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que la iglesia es el nuevo templo. God has chosen the church to be the place where he dwells. Dios ha escogido la iglesia para ser el lugar donde él habita. He dwells in our midst. Él habita en medio de nosotros. So the picture he's using is of us as these living stones. Así que la imagen que está utilizando es nosotros siendo estas piedras vivas. Right? You use cement blocks to build, right? Usamos bloques y cemento para construir, ¿verdad? Right? Yesterday we moved about 5,000 of them out in Chican. Ayer movimos aproximadamente 5,000 de ellos en Xcan. Without the bricks or without the blocks, no building. Sin los bloques no hay edificio. Right? So the picture is that God is using us, is bringing us together as living stones. Así que la imagen que se está usando aquí es que Dios nos trae juntos como piedras vivas To build us into a spiritual house para construirnos en una casa espiritual, of worship, prayer, and service. una casa de adoración, de oración y de servicio. So just like God chose to dwell in the temple, Así que como Dios escogió habitar en ese templo, so now through Jesus, he has chosen to dwell here. ahora por medio de Jesús, Él ha decidido habitar aquí. Friends, you have access to the God who loves you and who lives. Amigos, ustedes tienen acceso al Dios que te ama. And Jesus Christ is the cornerstone. Y Cristo Jesús es la piedra principal. So in ancient times, the cornerstone was the first stone that they laid in the temple or in a building. En tiempos antiguos, la piedra principal era la primera piedra que se ponía en un edificio. So the cornerstone determined the position of the house, Así que la piedra principal definía la posición de la casa, the shape of the house, la forma de la casa and the stability of the y house. la estabilidad que tendría la casa. Every other stone was to be aligned with that cornerstone.
Cualquier otra piedra debía estar alineada con esa piedra principal. And Jesus Christ is that stone for us, the church. Y Jesucristo es esa piedra para nosotros que somos la iglesia. Everything in our lives as the church is to be aligned with Jesus Christ. Nuestro propósito es estar alineados a Jesucristo. He provides the shape and the stability of the church. Él provee la forma y la estabilidad de la iglesia. So I want you to think about your home. Picture your home. Quiero que te imagines tu casa. Okay, so I want you to actually imagine it. Wherever your home is, I want you to think about it in your head. Quiero que realmente te lo imagines y que lo veas en tu cabeza, tu casa. ¿Cómo es tu casa? What would happen if someone came along and removed the cornerstones from your house, the ones at the bottom right corner? ¿Qué pasaría si alguien llega y quita la piedra de abajo del edificio? What would happen? ¿Qué pasaría? The whole thing would start to fall. Todo se empezaría a caer. Those stones are critical to give strength to the house. Esas piedras del fondo son importantes para dar estabilidad a la casa. No cornerstone, No piedra principal, no house. no casa, no hay casa. This is the way it is for us as the church. Eso es lo que es para nosotros con la So iglesia. I want you to pay attention to the language Peter uses. Look at verse 4. Así que quiero que veas el lenguaje que Pedro usa en el verso 4. He says, as you come to him. Él dice, acercándonos a Él. And he's talking about Jesus Christ. Y Él habla de Jesucristo. As you come to him, Acercándonos a Él, you will be built up. tú serás edificado. So the critical condition, the one condition Así que la condición importante, la primera condición, that makes us a place where God dwells que nos hace un lugar donde Dios habita, is that we are centered on Jesus Christ. es que estemos centrados en Jesucristo. If you want to be a people where God dwells, Si quieres ser una persona donde Dios habita, anybody want to be a people where God dwells? alguien quiere ser alguien donde Dios habite, Then we must be a people centered on Jesus always. para eso debemos ser gente que tengan el centro, su centro sea Jesús siempre, para que Él pueda habitar. So the language Peter is using here is not past tense. El lenguaje que Pedro usa aquí no se refiere al pasado. He doesn't say because you came to him. No significa porque te acercaste a Él. That time when you prayed when you were 8 or 18. En esa ocasión donde oraste cuando tenías 8 o 18 años. Or that time you had a deep spiritual experience 15 years ago. O esa ocasión donde tuviste un encuentro espiritual muy grande hace 15 años. Those things matter. Esas cosas importan. But those are in the past. It's not what he's talking about. Pero eso es en el pasado. Eso no es de lo que habla. The language has this idea of as you continue to come to Jesus. El lenguaje se refiere a que mientras tú continúas acercándote a Jesús, We must continue always, day by day, to come to Jesus, debemos continuar acercándonos a Jesús todos los días to be built up by God into a place where He lives. para poder ser edificados por Dios en un lugar donde Él habite. And the beautiful thing about this Y la cosa más hermosa de esto is that we don't have to clean ourselves up first es que no nos tenemos que limpiar primero to be used by God. para poder ser usados por Dios. We come to Jesus as we are. Venimos a Jesús tal y como somos, We continue to come to Jesus as we are. continuamos acercándonos a Jesús tal y como somos, And God will build you into something. y Dios te va a edificar en algo. So I want you to remember Peter. Así que quiero que recuerdes a Pedro. Peter was the man that walked on water towards Jesus. Pedro fue el hombre que caminó sobre el agua hacia Jesús, But then when he doubted, he sunk. pero luego cuando dudó, se ahogó. Peter was the one that Jesus had to rebuke. Pedro fue el que Jesús tuvo que amonestar.
Jesus said, upon this rock, your declaration, I will build my church. Pedro fue quien dijo, sobre esta roca yo construiré mi iglesia. And then right after that, Peter tried to stop Jesus from going to the cross. Y luego, después de eso, Pedro intentó evitar que Jesús vaya a la cruz. And Jesus said, get behind me, Satan. Y Jesús le dijo, ve detrás de mí, Satanás. Peter is the one that said to Jesus, Jesus, I'll follow you anywhere. I'll die with you. Pedro fue el que dijo, Jesús, te seguiré a donde sea, moriré por ti. And then he denied Jesus the next day 3 times. Y luego lo negó 3 veces el día siguiente. We don't have to get it perfect. No tenemos que hacerlo perfectamente. We don't clean ourselves up first. No nos limpiamos a nosotros mismos antes. We come to Jesus. Venimos a Jesús. Keep coming to Jesus. Y nos seguimos stop acercando a coming to Jesús. Jesus. No te detengas de ir a And God will Jesús. build you up. Y Dios te va a edificar. So if we ask Peter the question, who are we to be? Así que si le preguntamos a Pedro esta pregunta, ¿quiénes debemos ser? We are people to be radically centered on Jesus Christ. Debemos ser gente que esté radicalmente centrada en Jesucristo. We say this a lot at our church back home. Decimos mucho esto en mi iglesia en casa. What you focus on forms you. En lo que te enfocas te forma. So if you're focused on pleasure or money, Así que si te enfocas en placer o dinero, then your life will get formed around those things. tu vida va a ser formada alrededor de esas cosas. We are to be a people that have all our focus on Jesus. Debemos de ser personas que tienen todo su enfoque en Jesús, He is the one that is to form us. porque Él es el que nos debe de edificar. We are to think like Jesus, Debemos de pensar como Jesús, speak like Jesus, hablar como Jesús, serve like Jesus, servir como Jesús, live like Jesus. vivir como Jesús. The Bible actually says that we are the fragrance or the aroma of Jesus. La Biblia de hecho dice que somos la fragancia o el aroma de Jesús. So we should smell like Así Jesus. que debemos de oler como Jesús. When people are around this church, Cuando la gente está alrededor de esta iglesia, they should feel like they're around Jesus. deberían sentirse que están alrededor de Jesús. This is who you are. Esto es quien eres. This is who all of us are. Esto es lo que todos somos. In the middle of all of the different distracting things in this world. En medio de todas las cosas que nos distraen de este mundo. So I think there are many enemies to following Jesus, but I think there are 2 that are enemies of being focused on him. Creo que hay muchos enemigos que nos evitan acercarnos a Jesús, pero creo que hay 2 que son muy importantes. The first of these in our lives is comfort El primero es la comodidad and pleasure. y el placer. They tempt all of us. Nos tientan a todos. They feel good, Ellos se sienten bien, even if they're not always good for us. aunque no sean buenos para nosotros, se sienten bien. They satisfy the idol of ourselves. Satisfacen el ídolo de nosotros mismos. Right? So sin turns us inward so that we focus on ourselves. El pecado nos vuelve hacia nosotros mismos para que nos enfoquemos en nosotros. And comfort and pleasure satisfy that self. Y la comodidad y el placer satisfacen a este mismo. I mean, so last night I'm preparing for this message. Anoche me estaba preparando para este mensaje. I'm preparing this section of this message. Estoy preparando esta sección del mensaje And I had to stop for a second to do something. y tenía que parar por un momento para hacer algo, otra And cosa. next thing I know, I'm sitting on my bed watching YouTube videos. Y lo siguiente es que estoy sentado en mi cama viendo videos de YouTube, Totally distracted. totalmente distraído. Now, I'm not watching anything bad, No estoy viendo nada malo, but I was distracted by the pleasure of entertainment. pero estaba distraído por el placer del I'm entretenimiento. actively preparing to share the Word of God. Estoy activamente preparando para compartir la palabra de Dios. And next thing I know, I'm just watching Y lo siguiente que YouTube. sé es que estoy viendo YouTube. The problem is when we put self at the center, El problema es cuando nos ponemos a nosotros en el centro we are practicing sin. y estamos practicando el pecado. And when we practice sin, Y cuando practicamos el pecado, we become a slave to it. nos convertimos en esclavos de él. When the church is a slave to sin,
Cuando la iglesia es esclava del pecado, Jesus is not at the center. Jesús no está en el centro de ella. And if Jesus is not at the center, Y si Jesús no está en el centro, it will not be a place where God chooses to dwell. no va a ser un lugar donde Dios escoge habitar. So when we are tempted by the illusion of comfort, Cuando somos tentados por la ilusión de la comodidad or the temptation to comfort and pleasure, o la tentación de el placer, let us be a people that flee to Jesus, that run to Jesus. debemos ser personas que vayan a Jesús, que corramos hacia Jesús. Because sin would pull us away from him, so we look like and live like the world. Porque el pecado nos jala lejos de Él para que vivamos como el mundo. Let us be a people that are always running to Jesus. Así que debemos ser personas que siempre estén corriendo hacia Jesús. He is the one that can overcome sin in your life Él es el único que puede vencer el pecado de tu vida and in my life. y de mi vida. He faced all of our temptations, Él puede enfrentar todas nuestras tentaciones. and he said no. Y Él dijo no. He never once gave into it. Y Él jamás se entregó a estas tentaciones. And he has the power to give you true freedom. Y Él tiene el poder de darte verdadera libertad. He is the one that can satisfy your soul. Él es el que puede satisfacer tu alma. He is the one that will make us into a place for God to live. Él es el que nos va a convertir en un lugar donde Dios pueda habitar. So the temptation to comfort and pleasure, they pull us. Así que la tentación de la comodidad y el placer nos empuja, But there's also things that push us away from him. pero hay otras cosas que tanto nos jala como nos empuja lejos de Él. The other enemy to being a people focused on Jesus is opposition. El otro enemigo que nos mantiene lejos de Jesús es la oposición. Even if we are experiencing growth in Christ Incluso si estamos experimentando crecimiento en Cristo and new freedom y libertad and new joy, y nuevo gozo, we no longer live in a world where following Jesus is the social norm. ya no vivimos en un mundo donde seguir a Jesús sea la norma principal. The claim of Jesus Christ as Lord and Savior is no longer popular. El Jesús que conocemos y que es nuestro Salvador ya no es popular. Jesus and his ways are rejected by the world. Los caminos de Jesús son rechazados por el mundo. And we who follow him are often named judgmental Y nosotros quienes le seguimos normalmente somos tachados como juzgones or closed-minded. o de mente cerrada. So following him means living and believing in a way that is opposite of the world around us. Así que viviendo en Él y siguiéndole a Él significa que vamos a vivir estando apartados del mundo, en So contra del mundo. Sometimes people will speak against our faith in Jesus. They will actually oppose us. Van a haber muchos tiempos en los que la gente se va a oponer a nuestra creencia en Jesús, no nos van a dejar. But even if that's not the type of opposition we're facing, Pero incluso si ese no es el tipo de oposición que vamos a enfrentar, we can feel the pressure to move away from Jesus podemos sentir esa presión de movernos y alejarnos de Jesús, because everyone else is going the opposite direction. porque todos están yendo a la dirección opuesta. So the temptation that comes out of this for us Así que la tentación que viene de esto, is fear. para nosotros es el miedo. In the face of potential opposition or rejection, Enfrentando a esta oposición y el rechazo, we can be tempted to just stay quiet, podemos ser tentados a simplemente quedarnos callados, to keep our faith in Jesus private, el mantener nuestra fe en Jesús privada, to avoid having conversations that would lead to conflict. el evitar tener estas conversaciones que tal vez te lleven a un conflicto. It can be hard to swim upstream Puede ser difícil el nadar en contracorriente and to know how to respond to a world with love and truth. y el aprender a responder a este mundo con amor y con la verdad. To continue following him when it costs us something. El continuar siguiéndole cuando nos cuesta algo. So when we face opposition as Christ followers, Así que cuando enfrentamos esta oposición como seguidores de Cristo,
We face the risk of losing acceptance or a job, y el riesgo de perder esa aceptación, or when we face the opposition of a world moving in the opposite direction. o cuando enfrentamos esta oposición de un mundo que se mueve a otra dirección, Let us be a people that cling to Jesus, que seamos gente que nos aferramos a Jesús, that hold fast to him always. que nos aferramos rápidamente y siempre a Él. He is the one that can strengthen us for this. Él es el único que nos puede dar la fuerza para esto. He is the one that can persevere us in obedience. Él es el único que puede perseverar, hacernos perseverar en obediencia. He is the one that will give us wisdom on how to respond to the world around us. Él es el que nos puede dar la sabiduría para saber cómo responder en este mundo. And as we come to him, he will build us up. Y mientras nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a edificar. So whatever challenge we face in this world, church, Así que cualquier desafío que enfrentemos en esta iglesia, we are to be a people that always and forever center ourselves on Jesus. debemos ser personas que siempre nos enfoquemos y tengamos el centro que sea Jesús. This is to be our continual pursuit. Esto debe ser lo que persigamos continuamente. It's who we are, Es quienes somos. and it affects the way we respond to the world around us. Y también afecta en la manera en la que respondemos al mundo en el que vivimos. So that's the answer to question 1. Así que esa es la respuesta de la pregunta número 1. Who are we? ¿Quiénes somos? A people that are centered on Jesus. Personas que estamos centrados en Jesús. What I want you to see now Lo que quiero que veas ahora, is that as a Christ-centered people, que como personas que nos centremos en Jesús, we have been given a glorious purpose in this world. hemos sido dados un propósito glorioso en esta tierra. So can you read for us verses 9 and 10? En el verso 9 y 10 del mismo pasaje dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os amó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. So when we come to Jesus, Así que cuando venimos a Jesús, we become recipients of all of God's blessings. nos convertimos en recipientes de todas las bendiciones de Dios. We have become his chosen people. Nos hemos convertido en su gente escogida. We have become his treasured possession. Nos hemos convertido en un tesoro preciado. When you wake up in the morning, Cuando tú te levantas en la mañana, you can be certain that God treasures you. puedes estar seguro de que Dios te aprecia, te atesora. And when you go to bed after a hard day Y cuando te vas a dormir después de un día muy largo, with mistakes and failure behind you, con errores y fallas detrás de ti, you can be certain that God treasures you. puedes estar seguro de que Dios te atesora. He loves us, his people. Él nos ama, ama a su pueblo. Again, the language that Peter is using is he's drawing from the Old Testament. Y les repito que el lenguaje que Pedro está usando el Antiguo Testamento. He says that the blessings that were promised to Israel Él dice que las bendiciones que fueron prometidas para Israel have become the blessings of the church. se han convertido en las bendiciones de esta iglesia. We have unparalleled access to God Tenemos un acceso ilimitado a Dios through the blood of Jesus Christ. por medio de la sangre de Jesucristo. Every one of you Todos y cada uno de ustedes can approach God puede acercarse a Dios with a confidence con confianza and with an assurance y con seguridad that the people of Israel never had. que la gente de Israel nunca tuvo. Do you realize that the priest, when they went into the temple, ¿Te das cuenta que el sacerdote cuando iba al templo, they wore bells on their robe? ellos usaban campanas en su túnica? One of the purposes of those bells Uno de los propósitos de esas campanas was so the people outside the temple could hear that the priest was still moving around. era para que la gente que estaba afuera del templo escuchara si el sacerdote se seguía moviendo. Going into the presence of God was a dangerous thing. Porque entrar a la presencia de Dios era una cosa muy peligrosa Because of sin. por el pecado.
And if they made a mistake while we were in there, Y si ellos cometían un error mientras estaban ahí adentro, they would die. ellos iban a morir. They had to pull them out. Los tenían que sacar. That was the reality for Israel in approaching God. Esa era la realidad para Israel cuando se querían acercar a Dios. But God, through Jesus Christ, has welcomed you in forever. Pero Dios, por medio de Jesucristo, te ha dado la bienvenida por siempre. You can walk right into the Holy of Holies in the name of Jesus Christ. Puedes entrar al Santo de Santos en Jesucristo, In the presence of God, en la presencia de Dios, and you are accepted. y tú eres aceptado, No fear, sin miedo, no punishment, sin castigo, no wrath, sin because of Jesus Christ. Sorry, you got it. No fear, miedo, no punishment, sin castigo, no wrath, sin amonestación, because of Jesus Christ. por Jesucristo. But just as we have been given those blessings, they are ours. Pero porque hemos sido dadas estas bendiciones, son nuestras, We've been given a purpose. también hemos sido dados un propósito. What Peter says Lo que Pedro dice is that we have been given the purpose of the priest. es que hemos sido dados el propósito de un sacerdote. How many of us in here wake up in the morning and think, I am a priest? ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y piensan, yo soy un sacerdote? Not many, No muchos. right? Priests Los sacerdotes have gotten a bad reputation. tienen normalmente una mala reputación. In history, some of the priests En la historia, algunos sacerdotes would take money from the people tomaban dinero de la gente in order to give them forgiveness. para poder darles perdón. They could never give them forgiveness. Y jamás les iban a poder dar el perdón. Priests have gotten a bad reputation for taking instead of giving. Tienen esa mala reputación por tomar en vez de dar. My brother, Pastor Gama, has told me El pastor Gama me ha dicho that when they go out to serve the Mayan people, eso cuando hemos ido a servir a la gente maya, it has been the priest that has said, no, you cannot come here. ha sido el sacerdote el que ha dicho, no, no puedes venir aquí. This is not what God intends for his people. No es lo que Dios quería para su That is pueblo. not the biblical picture of the priest. Eso no es la imagen bíblica para su pueblo. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the priest stood between God and man. el sacerdote se paraba en medio de Dios y del hombre. He served so that others could draw near to God. Él servía para que otros pudieran ser acercados a Dios. So he would offer sacrifices. Así que ofrecía sacrificios, He would pray on behalf of others. oraba por otros And he would communicate God's word to others. y comunicaba la palabra de Dios a otros. And Peter says that every one of us that follows Jesus Christ Y Pedro dice que todos los que seguimos a Jesucristo have become a part of the spiritual priesthood. nos hemos convertido en parte de esta privilegio sacerdotal. So we are priests in a spiritual sense. That's what I'm saying. Somos sacerdotes en un sentido espiritual. So if you look at Exodus 19, Así que si Old miramos Testament. en Éxodo 19, it's okay. God looks at his people, the Israelites. Dios mira a su pueblo, los israelitas, He says, you will be my treasured possession, y les dice, tú vas a ser mi posesión preciada, and you will be a kingdom of priests. y tú van a ser un reino de sacerdotes. God's purpose for his people was always for them to be priests, El propósito de Dios para su pueblo siempre fue que sean sacerdotes, to reflect God to the world, to show the world what he looks like, que ellos reflejaran al mundo quién es Dios and to help others draw near to him. y que ayuden a otros a acercarse a Dios. I want you to see what the purpose of the priesthood is in this verse. Quiero que veas el propósito de este sacerdocio en este verso. Can you read verse 9 again? Verse 9 from 1 Peter 2. Yeah, sorry. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. The function of our priesthood La función de nuestro sacerdocio is to proclaim the gospel to the world, es que proclamemos el evangelio al mundo, to declare to the world that God loves them and has come to save them. declarar al mundo que Dios los ama y que quiere salvarlos. As a people, Como pueblo, or as the church, como la iglesia, we are saved by Jesus Christ. fuimos salvados por Jesucristo We are centered on Jesus Christ, y estamos centrados en Jesucristo and we are sent by Jesus Christ. y somos enviados por Jesucristo. As the church, Como iglesia, we stand between God and man, nosotros nos paramos en medio de Dios y and de we los hombres serve others in order that they can come to Him. y servimos a otros para que ellos puedan acercarse a Él. We offer the sacrifice of lips that praise Him. Ofrecemos sacrificio de labios que le adoren. Did we not sing that this morning? Those were the lyrics in No one of the acabamos songs. de cantar eso esta mañana, esa era la letra de una de esas We canciones. offer the sacrifice of lips that praise Him. Ofrecemos el sacrificio, fruto de labios que le alaben. This is our purpose as the church. Este es nuestro propósito como iglesia. We go tell the world Vamos a decirle al mundo that there is a high priest, que hay un sumo sacerdote, Jesus Christ, Jesucristo, who died for their sins. que murió por tus pecados. We offer life in His name. Ofrecemos esa vida en su nombre. So we're a people centered on Jesus Así que la gente centrada en Jesús and a people sent by Him. son enviados por Él. And we've been saved from the world, right? Hemos sido salvados del mundo, We've been saved from sin and the ways of sin. hemos sido salvados del pecado y los caminos del pecado, But then we're sent right back into the world pero luego somos enviados otra vez al mundo to tell others about Christ. para poder contarles a otros acerca de Jesús. So sin, just like sin would pull us Así como el pecado nos jala towards comfort and pleasure, a esta comodidad y placer toward a focus on self, para enfocarnos en nosotros mismos, sin also works to distract us el pecado también funciona para distraernos from our purpose de nuestro propósito, so that we be focused on lesser things. para que estemos enfocados en menos cosas. Sin wants to keep us focused on the immediate, on what's right in front of us, El pecado quiere que nos enfoquemos en lo inmediato que está enfrente de nosotros and to forget why we're really here. y que olvidemos por qué realmente estamos aquí. That's what was happening to me last night with the YouTube. Eso es lo que me pasó anoche con los videos de YouTube. The gospel reminds us that we have been set free from our sin, El Evangelio nos recuerda que hemos sido liberados de nuestro pecado, that we have been rescued from darkness. que hemos sido rescatados de las tinieblas. And this salvation is meant by God to motivate us, Y esta salvación debe ser para animarnos. Dios quiere que nos anime, to make it known to others. para que otros lo sepan. I want you to imagine Quiero que te imagines that you had cancer, que tú tuviste cáncer and then you found a cure. y luego encontraste una cura. Someone gave you a cure for cancer. You took it and you were healed. Y luego que encontraste la cura, alguien te la dio, te la tomaste y fuiste curado. And then the next week you meet somebody Y luego la siguiente semana conoces a alguien who has the same cancer as you. que tiene el mismo cáncer que tú. What would you do? ¿Qué harías? What would you do? ¿Qué harías? Would you not give them the cure? ¿No les darías la cura también? Say, friend, I was just like you. Decirle, amigo, yo estaba como tú, Someone gave me the cure for cancer, and when I took it, I was healed. pero alguien me dio la cura del cáncer y cuando la tomé fui sanado. Please, I beg you, take it. Por favor, te ruego que la tomes. You will be healed also. Vas a ser también sanado. Jesus is that cure. Jesús es esa cura. Just a little bit later, Peter actually says, by his wounds, you have been healed. Un poco después, Pedro dice que por sus llagas hemos sido sanados. But just like sin pulls us towards distraction, Y así como el pecado nos
jala hacia la distracción. Opposition pushes us away from our purpose. La oposición nos empuja lejos de nuestro propósito. Opposition can make it seem like it's too hard of a mission, La oposición puede hacernos ver que es muy difícil, or it's too costly. que la misión cuesta mucho. We can ask ourselves these type of questions. Nos podríamos preguntar a nosotros mismos esto We look at the world, y miramos al mundo we say, how is it possible y preguntarnos cómo es posible that this world would repent and trust in Jesus Christ? que este mundo no se arrepiente y se entregue a Jesús. How is it possible that unbelief would turn into belief in the world? ¿Cómo es posible, cómo sería posible que esa falta de creencia se crea en Jesús? Or maybe we ask ourselves the question, what will happen to me if I open my mouth to speak? O tal vez nos preguntamos, ¿qué me pasaría a mí si abro mi boca para hablar? We fear, Tememos, so we stay quiet. así que nos quedamos callados. But friends, I want you to hear, this is a trick of the devil. Pero amigos, yo quiero que ustedes entiendan que este es un truco del enemigo. He wants us to look at opposition and say, there's no way. Él quiere que miremos a la oposición y digamos, no hay manera. How can we live as priests in this world? ¿Cómo podríamos vivir como sacerdotes en este mundo? But opposition, friends, should not discourage us. Pero la oposición no debería desanimarnos, It should motivate us. debería motivarnos. Because when you see opposition to Jesus Christ, Porque cuando ves esa oposición a Jesucristo, we know that there's a problem, sabemos que hay un problema and Jesus is the fix. y Jesús es la solución. He is the solution. Él es la solución. Unbelief in the world shows us that the world needs Jesus. La falta de creencia del mundo nos hace ver que el mundo necesita a Jesús. Unbelief in the world shows us that man is dying, La falta de creencia nos muestra que el hombre está muriendo and we have been given them the cure. y Or we've been given the nosotros cure. podemos darles esa cura. So we have our testimony. Así que tenemos nuestro testimonio. Every one of you in this room has a testimony. Cada uno de los que están aquí tienen un testimonio. What God has done for you. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Jesus Christ saved me from pornography. Jesucristo me salvó de la pornografía. He saved me from sexual immorality. Me salvó del pecado sexual. He saved me from the love of money Me salvó del amor al dinero. and the love of people's approval. Y me salvó del amor a la aprobación de la gente. He saved me from myself. Él me salvó de mí mismo. We all have a testimony. Todos tenemos un testimonio. Your testimony matters, Tu testimonio importa. and God has given it to you to share with the world. Y Dios te lo ha dado para que lo compartas al It is a mundo. part of what it means to be a priest. Es una parte de lo que significa ser un sacerdote. Go share your story. Ve y comparte tu historia. We also have the gospel, También tenemos el Evangelio, what God has done for all. lo que Dios ha hecho por todos. Because the Bible says that in our sin we are separated from God. Porque la Biblia dice que por nuestro pecado hemos sido separados de Dios. All of us are enemies of God in our sin. Todos nosotros somos enemigos de Dios en nuestro pecado. In fact, the Bible says that all of us are spiritually dead Y de hecho la Biblia dice que todos estamos espiritualmente muertos apart from Christ. y alejados de Cristo. And because God is holy, Pero porque Dios es santo, we all deserve a penalty for it. todos merecemos un castigo por eso. Every one of us. Todo y cada uno de nosotros. But God, in His love, made a way. Pero Dios, con su amor, construyó un camino. He sent His Son, Jesus Christ, Él mandó a su Hijo Jesucristo to live the life that you should have lived but couldn't. para vivir la vida que tú debías de haber vivido, pero no pudiste. To die on the cross to take your penalty, Para morir en esa cruz y quitar tu castigo, to pay for your sin. para pagar por tu pecado. He was buried, Él fue enterrado and then He rose again on the third day. y resucitó al tercer día. The promise of Scripture is that anyone who believes in Him La promesa de la Escritura es que cualquiera que crea en Él can be forgiven of all of your sin. puede ser perdonado de todo pecado.
can be restored in relationship with God, su relación con Dios puede ser restaurada can become one of his treasured possessions. y puede convertirse en una de sus posesiones preciadas. And if you're in here today and you have not trusted in that message in Jesus Christ, Y si tú estás aquí hoy y no has confiado en ese mensaje de Jesucristo, I would urge you, friend, today put your faith in him. te ruego que tú hoy pongas tu fe en Él. He will save you. Él te salvará, He will set you free. Él te liberará, He will give you life. Él te va a dar vida. Do not wait. No esperes. Today is the day of salvation. Hoy es el día de la salvación. And if you're in here today and you have trusted in Jesus, Y si estás aquí hoy y has confiado en Jesús, if you have put your faith in him, si has puesto tu fe en Él, then you have enough to go and tell that to others. entonces tú tienes suficiente para poder contarlo a otros. If you know enough of the gospel to believe in it, Si sabes lo suficiente del Evangelio para creer en Él, you know enough of the gospel to share it with others. sabes lo suficiente del Evangelio para compartirlo con otros. You do not have to have a seminary degree to share the gospel of Jesus Christ. No necesitas un título de un seminario para poder compartir la palabra de Dios. If you know the message of Jesus and believe it, Si sabes, si conoces el mensaje de Jesús y lo crees, you know it enough to share it with others. sabes lo suficiente para compartirlo con otros. So at our church in San Antonio, Nuestra iglesia en San Antonio, we do a training on how to share our testimony and how to share the gospel. damos un entrenamiento de cómo conocer el Evangelio y cómo compartirlo. And there was a young man named Max who came to the training. Había un niño que se llamaba Max que fue al entrenamiento And he was really encouraged by what he learned. y estaba muy animado por lo que aprendió. And he walked away knowing, Y él se fue sabiendo I am a priest. que él es un sacerdote. I am an ambassador for Christ. Soy un embajador por Cristo. So one day he was downtown in San Antonio, Así que un día estaba en el lugar, en la ciudad de San Antonio, and he sees this other young man sitting at a table. y ve a otro joven sentado en una mesa. And he feels the Holy Spirit lead him, go talk to that man. Y él sintió el espíritu que le guiaba para ir a hablar con él. And so Max goes and sits down and talks with this man named Austin. Y Max va a sentarse con esta persona llamada Austin And they end up having lunch. y terminaron comiendo. And Max shares with him the gospel of Jesus Christ, the good news. Y Max le comparte el evangelio y las buenas nuevas. And what Max didn't know Y lo que Max no sabía is that Austin had been having other conversations about Jesus with a friend. es que Austin había tenido otras conversaciones con otro amigo acerca de Jesús. But that friend had not made the good news clear. Pero esa otra persona no le había compartido claramente las buenas nuevas. Austin wanted to know God. Austin quería conocer a Dios, He didn't know how. pero no sabía cómo. And so he had prayed, Así que él había orado, God, show me a sign. Dios, muéstrame una señal. He was asking God for a sign. Él estaba pidiéndole a Dios una señal. And then Max showed up and said, hey, can I tell you about Y Jesus? luego Max apareció y le dijo, oye, ¿puedo hablarte acerca de Jesús? So Austin went home and thought about it, and he put his faith in Jesus Christ. Así que Austin llegó a su casa y lo pensó y puso su fe en Jesucristo. And just last weekend, Y hace una semana, Austin got baptized in front of our church. Austin fue bautizado en nuestra iglesia. And it was Maximus that got to baptize him, Y fue Max el que lo pudo bautizar. because Maximus was living out his purpose as a priest Porque Max estaba viviendo su propósito como sacerdote to help Austin draw near to God. para ayudar a Austin a acercarse a Dios. One time I was in Jordan, the Eh, country of Jordan, En un tiempo yo estaba en el país de Jordania and I had a language teacher that I was friends with. y tenía una maestra de lenguaje con la que yo estaba. So era amiga. I was learning Arabic, the language. Estaba
aprendiendo árabe. I finally had enough Arabic to share the gospel. Y finalmente aprendí lo suficiente para compartir el Evangelio. And I knew that God had called me to share the gospel with the people of Jordan. Y sabía que Dios me había llamado a compartir el Evangelio con la persona de Jordania. And so I invited my language teacher out for coffee, Así que invité a mi maestro por café, which in Jordan they drink their coffee at night, que por cierto en Jordania beben su café en la noche, which is terrible for me. lo cual es terrible para mí. I'd drink my coffee Yo bebo mi café and I'd be awake the rest of the night. y estoy despierto toda la noche. But you know what? It's worth it to share the gospel with this guy. Pero lo vale por poder compartir el Evangelio con esta persona. But I don't know how he's going to respond Pero yo no sé cómo va a responder, because he was a Muslim. porque él era musulmano. And the Quran teaches a message that is opposite of the gospel. Y la enseñanza del Corán es contraria totalmente al Evangelio. The Quran teaches that Jesus didn't die on a cross, El Corán enseña que Jesús no murió en una cruz, that the Bible is corrupt, que la Biblia es corrupta, that God is not a Trinity, que Dios no es una Trinidad, that Jesus is not the Son of God, que Jesús no es el Hijo de Dios, that nobody can die for your sins except for you. que nadie puede morir por tus pecados excepto por ti. I don't know how he's going to respond. Así que no sé cómo él respondería. But we sit down and I share the gospel with him. Pero nos sentamos y le compartí el Evangelio. And then he looks me in the eye and he says, "You know what? Y luego él me mira a los ojos y me dice, ¿sabes qué? I've been having these dreams." He tenido estos sueños. He said, 2 different dreams, Y él me mencionó 2 sueños diferentes, multiple times. múltiples veces. In one dream, there's this tree and this light in the distance. En un sueño hay este árbol a la distancia con luz And I really want to get to it, but I can't. y realmente quiero acercarme a él, pero no puedo. He said, in this other dream, I'm at home and it's nighttime. Y en ese otro sueño estoy en casa y es de noche And someone is knocking on the door of my house, y alguien está tocando la puerta de mi casa, wanting to come in. queriendo entrar. And I'm afraid to let him in. Y estoy asustado de dejarlo entrar. And then he says to me, Y luego él me dice, I feel like someone is knocking on the door of my heart. siento que alguien está tocando a la puerta de mi corazón. I about fell out of my seat. Yo me caí de mi silla. If you don't know, Revelation 3, Si no conoces Apocalipsis 3, Jesus says, I stand at the door and I knock. Jesús dice, yo me paro a la puerta y llamo. Whoever opens to me, Quien abra la puerta, I will come in yo entraré and eat with him y cenaré con él and he with me. y él conmigo. And I said to my friend, I opened it up. I opened the Bible up. Y Amen. se lo dije. I showed him that passage. Y se lo dije a mi amigo, abrí la Biblia y le mostré este pasaje. I said, this is what Jesus does. Le dije, esto es lo que Jesús hace. He is the one showing up in your dreams. Él es quien está en tus sueños, en tus sueños. He's the one knocking on the door of Él your es quien heart. está tocando a la puerta de tu corazón. And that friend is now a brother in Jesus Christ. Y ahora ese amigo es un hermano en Cristo Jesús. But here's the beautiful thing about that story. Pero aquí está lo más hermoso acerca de esa historia, I did not make that happen. que yo no hice que eso pasara. I had a role. Yo tuve un rol, Open my mouth and speak the good news. abrí mi boca y compartí las noticias. But Jesus is the Savior. Pero Jesús es el Salvador. Before I ever knew him, Antes de que yo incluso lo conociera, Jesus was already working in his life. Jesús ya estaba trabajando en su vida. When Jesus looks out on the world of unbelief, Cuando Jesús mira este mundo sin creencia, he says, the harvest is plentiful. Él dice que la cosecha es mucha Faith will happen. y que la fe va a suceder. He says, the laborers are few. Dice que la mies es mucha The priests called to go and tell are few. y que el sacerdote va y dice que es mucha. This is our purpose. Este es nuestro propósito. Sent by Jesus Enviados por Jesús to go tell people about him para contarle a las personas acerca de Él and then watch him work in their lives. y luego ver cómo Él
trabaja en sus vidas. So we are a people centered on Jesus always, Así que debemos ser personas centradas en Jesús siempre and then sent by him. y luego ser enviadas por Él. So as we close, I just want to ask you 2 questions. Así que mientras terminamos, quiero preguntarte 2 preguntas. I want you to think about your own life. Quiero que pienses acerca de tu propia vida. What do you need to do ¿Qué es lo que tú necesitas hacer for Jesus to be more at the center of your life? para que Jesús esté más al centro de tu vida? What do you need to stop doing? ¿Qué es lo que tienes que dejar de hacer? Or what is God inviting you to start doing? ¿Y qué es lo que Dios te está invitando a que comiences a hacer? How can you move towards Jesus in your life? ¿Cómo te puedes mover hacia Jesús en tu vida? I'd ask that of you, an individual, Te lo preguntaría individualmente and as the church. y como iglesia. What can you as a group do to put Jesus right at the center? ¿Cómo como un grupo pueden acercarse a Jesús? ¿Cómo pueden poner a Jesús en el centro? Maybe he's already there. I think he is. Tal vez Él ya está ahí y yo creo que está ahí, What do you need to do to keep him there always? pero tienes que entender qué es lo que debes hacer para que Él se quede ahí siempre. And then I also want to ask you, Y también te quiero preguntar, who do you need to share the gospel with? ¿con quién debes de compartir el Evangelio? You are a part of the priesthood. Tú eres una parte de estos sacerdotes. Who do you know that's living in darkness, ¿A quién conoces que está viviendo en las tinieblas? that's not part of God's people, Que no es parte del pueblo de Dios, that have not received mercy? que no han recibido misericordia. And who is God calling you to go share with? ¿A quién te está llamando Dios a que vayas a compartir? What is one step you need to take ¿Cuál es ese paso que necesitas tomar in order to live a little bit more like a priest in para this que world? puedas vivir un poco más como un sacerdote en este mundo? So let's pray. Oremos. Jesus, we thank you. Jesús, te agradecemos. I thank you that you have saved me. Te agradezco porque tú me has salvado a mí. I was living in darkness, Yo vivía en la oscuridad and now by your grace, I'm in the light. y ahora por tu gracia estoy en la luz. I thank you because that's true of everyone in this room Y te agradezco porque esa es la verdad para todos en este lugar, that's put their faith in you. que han puesto su fe en ti. Father, thank you for showing us mercy Padre, gracias por mostrarnos misericordia when we didn't deserve it, cuando no la merecíamos, for making us a part of your people por hacernos parte de tu pueblo when we were not. cuando no lo éramos. Jesus, thank you for dying on the cross to pay for our Jesús, sins, gracias por morir en esa cruz y pagar por nuestros pecados, from saving us from a life lived for ourselves. por salvarnos de una vida para nosotros. And Father, I pray that you would help us as your church Y Padre, te pido que tú nos ayudes como iglesia to come to Jesus, para venir a Jesús, that in our families we would come to que Jesus, en nuestras familias nosotros vayamos hacia Jesús, that at home alone we would come to Jesus, que en casa solos vayamos hacia Jesús, that in our work we would come to Jesus, que en nuestro trabajo vayamos hacia Jesús that with our friends and our families we would come to Jesus. y que nuestros amigos y familia vayan hacia Jesús. God, would you build us up into a place where you are pleased to dwell? Que tú nos pongas en un lugar que tú habites en ese lugar Lord, and then would you fill us with courage y que tú nos llenes de valentía to go and share the gospel with others, para poder ir y compartir el Evangelio a otros. that the good news we have received, Que las buenas nuevas que nosotros hemos recibido, that we would give it away as a free gift que to también others. podamos dar frutos hacia otros. Lord, would you help us to be a church Que nos ayudes a ser una iglesia that lives as priests, que esté llena de sacerdotes. that we would go and make disciples of the nations, Que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. that there would be people from every tribe and tongue and nation Que haya gente de todas las iglesias y los lugares gathered around the throne, reunidas alrededor del trono, worshiping God and the Lamb, alabando al único Dios,
and that you would get the glory from our lives forever and ever. y que tú recibas la gloria por siempre y siempre. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.